Listo. Entonces, ayer habíamos dicho que debido a la periodicidad de la función de Green de Matsubara, a ver dónde comenzamos con esto. Sí, bueno, comenzamos por acá. Bueno, debido a la periodicidad de la función de Green de Matsubara, entonces yo podía escribir lo siguiente. Yo podía escribir que G sub beta de tau era como una serie compleja de Fourier, como esa serie que obtuvimos en el curso regular, ¿cierto? Entonces, 1 sobre el periodo es h barra beta. Bueno, el periodo medios, si uno considera pues que el periodo es 2h barra beta, pero pues eso depende. Realmente no importa mucho. Por la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta n igual a menos infinito de la función de Green de Matsubara en el dominio de la frecuencia compleja por E a la menos I omega nt. En este caso, esas frecuencias a las que nosotros hacemos referencia se llaman las frecuencias de Matsubara. Y esa función de Green de Matsubara en el dominio frecuencial o de la frecuencia compleja se puede expresar de la siguiente forma. Se puede expresar como G sub B de I omega n es igual a un medio por la integral entre menos h barra beta y h barra beta de G sub B de tau por E a la I omega n tau por de tau, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar en esta expresión, recordando que G sub beta de tau es igual a G sub B de tau más H barra beta. Esto es periodicidad. Y que G sub B de tau también puede ser igual a menos G sub B beta de tau. Coloquémosle más o menos porque realmente la periodicidad puede ser hacia adelante o hacia atrás en el contorno de Matsubara, ¿cierto? Entonces, más o menos H barra beta. Y esto es antiperiodicidad. Entonces, la periodicidad es para el caso de los bosones. Esta es para el caso de los bosones. Y la antiperiodicidad es para el caso de los fermiones. Entonces, comparando el formalismo de Matsubara con otros formalismos, el formalismo de Matsubara es un formalismo que tiene una forma para el fermión y tiene una forma para el bosón. Eso no pasa en el formalismo de Feynman. Puede que la función de Green para el bosón y para el fermión sean distintas, pero el formalismo es el mismo. En este caso, no. Bueno, en la ecuación de movimiento, naturalmente, se va a ver reflejada la estadística de alguna forma, porque si tiene un conmutador o un anticonmutador. Pero, eh, digamos que las dos formas son equivalentes, simplemente le da el conmutador un anticonmutador y multiplica el tt menos t', como vimos el lunes. Más sin embargo, el resto de la ecuación es indiferente si es un fermión o es un bosón. En este caso, no. La que ya tenemos aquí, digamos, una manifestación de la simetría de las partículas. Bueno, entonces, teniendo presente esta particularidad,
Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que G sub beta de I omega n es igual a un medio por la integral entre menos h barra beta y h barra beta eh, por G sub beta de tau por E a la I omega n tau por d tau. Esto lo podemos, digamos que partir en dos integrales. Esto es la integral de un medio por, más bien, un medio por la integral entre menos h barra beta a cero de G sub beta de tau por E a la I omega n tau por d tau, más un medio por la integral entre cero y h barra beta de G sub beta de tau por E a la I omega n tau por d tau. Entonces, bueno, ahora qué vamos a hacer. Entonces, en la parte, pongamos atención aquí a una cosa. Entonces, realmente en la parte donde estamos integrando entre menos h barra beta y cero, vamos a reemplazar la condición de periodicidad o de antiperiodicidad. Es decir, ese G de tau que nosotros tenemos ahí, este de acá, lo vamos a reemplazar por más o menos G sub beta de tau más h barra beta. Listo. Y vamos a comenzar a elaborar a partir de ahí. Entonces, esto realmente, ¿cómo queda? Queda igual a un medio por la integral entre menos h barra beta y cero de G sub beta de tau. Bueno, nos faltó una cosa, nos faltó el más o menos, ¿cierto? Coloquémoslo al frente del un medio. Entonces, esto es más o menos un medio por la integral entre menos h barra beta y cero de G sub beta de tau más h barra beta por E a la I omega n tau de tau, ¿cierto? Entonces, ahora copiamos la segunda parte de esa integral que era más un medio por la integral entre cero y h barra beta de G sub beta de tau por E a la I omega n tau por d tau. Entonces ahí ya tenemos una cuestión. Nosotros lo que queremos hacer es volver a reunificar estas integrales después de haber reemplazado la condición de periodicidad y antiperiodicidad. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Eh, mm, a ver, déjenme, yo pienso cómo hacemos esto. Creo que todos yo quiero hacer los límites uniformes, que los límites sean los mismos. Para hacer que esos límites sean los mismos, vamos a hacer la siguiente sustitución. En esta integral que nosotros tenemos de acá, vamos a hacer que de tau sea igual a menos de tau prima. En ese orden de ideas, como tau realmente tiene que ver con los, digamos, bueno, simplemente recalculemos los límites. Simplemente les quería recordar que tau es igual a h barra beta, ¿cierto? Entonces, en general. O sea, tau está relacionado, h barra beta está relacionado con tau, pero acá no, sino cambiar los límites. Entonces, cuando tau, si tau es igual a tau a menos tau prima, cuando tau sea igual a menos h barra beta, entonces, por lo tanto, tau prima va a ser igual a h barra beta. ¿Sí o no? Entonces, eso es un punto importante que tenemos ahí. Bueno, y cuando tau sea igual a cero, entonces tau prima va a ser igual a cero, ¿cierto?
A ver qué más necesitamos para reemplazar acá. No, por el momento realmente no es más. Entonces, si hacemos estos reemplazos en esta parte o en esta integral que tenemos acá, obtenemos la siguiente expresión para la función de Green de Matsubara en el dominio de la frecuencia. E sub beta de I omega n es igual a más o menos un medio por la integral entre h barra beta y 0 menos de tau prima por g sub beta de menos tau prima más h barra beta por e a la i omega n tau más un medio. Vamos a escribir esta integral de acá, la vamos a escribir con otro color. Ya les voy a explicar por qué. Hagamos esto así. Esto de acá, g sub beta de i omega n. Esto más un medio por la integral entre 0 y h barra beta de g sub beta de tau e a la i omega n tau por de tau. En la integral que está en blanco, entonces esencialmente nosotros vamos a hacer otra cosa. Entonces vamos a mirar esto. Vamos a hacer que en esta integral de acá, que hemos escrito en blanco, vamos a hacer otra transformación. Vamos a decir que menos tau prima más h barra beta es igual a tau, ¿cierto? Entonces de acá simplemente nosotros podemos decir que menos de tau prima es igual a de tau. Bueno, vamos a ver cómo cambian los límites cuando nosotros hacemos eso, ¿cierto? Entonces los límites cambian de esta forma. Si tau prima es igual a 0, entonces si tau prima es igual a 0, tau es igual a h barra beta, ¿cierto? Si tau prima es igual a h barra beta, tau es igual a 0. Entonces, con esto, digamos que nosotros en esencia ya podemos recalcular toda esa integral y recalcular la función de Green de Matsubara. Entonces tenemos g sub beta de i omega n va a ser igual a más o menos un medio por la integral entre 0 y h barra beta, ya cambiando los límites, g sub beta de tau por e a la que, a la i omega n. ¿Quién es tau prima? Tau prima realmente sería igual a tau, como nosotros lo tenemos, menos h barra beta, ¿cierto? Entonces, lo vamos a reemplazar de esta forma. Vamos a reemplazar entonces acá tau menos h barra beta y lo integramos con respecto a tau, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eso es lo que tenemos en el momento y ahora vamos a elaborar, bueno, vamos a escribir la segunda integral más un medio por la integral entre 0 y h barra beta de g sub beta de tau por e a la i omega n tau por de tau. Simplemente lo que podemos hacer acá es sacar esta exponencial, es como si fuera e a la i omega n tau por e a la menos i omega n h barra beta, ¿cierto? Ahí digamos que no hay ningún inconveniente. Entonces hacemos eso y escribimos más o menos un medio que multiplica a e a la menos i omega n h barra beta
por la integral de 0 a h barra beta de g sub beta de tau por e a la más i omega n tau por d tau más un medio por la integral entre 0 y h barra beta de g sub beta de tau por e a la i omega n tau por d tau. Pues acá ya digamos que tenemos de nuevo la representación que teníamos al principio en términos de la integral, la podemos factorizar. Entonces esta parte de acá la podemos factorizar con esta parte de acá. Y naturalmente el 1/2 también lo podemos factorizar. Por lo tanto, g sub beta de i omega n queda igual a, esto queda igual a 1/2, que multiplica a 1 más o menos este factor de acá, ¿cierto? Que es e a la menos i omega n h barra beta. Que multiplica la integral entre 0 y h barra beta de g sub beta de tau e a la i omega n tau por d tau. Entonces ahí ya tenemos una representación que nos permite de alguna forma trabajar con algo. Ahora, nosotros habíamos dicho inicialmente que la frecuencia era un entero por, digamos, algo así como en el caso cuando nosotros teníamos la serie convencional de Fourier, ¿cierto? Entonces que las frecuencias estaban cuantizadas por el armónico de Fourier. En este caso, lo que nosotros queremos es que esa frecuencia, a ver, que esto sea 1, que esto sea 1 para un entero par y que sea -1 para un entero impar. ¿Cierto? Perdón, que sea 1 para un entero par, por ejemplo, en el caso de una estadística, y que sea 1 para un entero impar en el caso de otra estadística, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces tenemos que esta parte de acá, e a la menos i omega n h barra beta es igual a más o menos 1. ¿Cuándo? De todas formas, nosotros ya habíamos especificado esta condición en el principio, pero igual pues la podemos volver a trabajar. Esto significa esencialmente que omega nh barra beta ha de ser igual a n por pi. ¿Cierto? Entonces ahora la pregunta del millón es, ¿quién es n? ¿Cierto? ¿Quién es n? Bueno, entonces esa es una buena pregunta. ¿N es par? ¿N es impar? ¿N es cero? ¿Qué es n realmente? Entonces nosotros podemos decir en este orden de ideas que omega n es realmente igual a npi sobre h barra beta, ¿cierto? Entonces, de acá podemos obtener que g sub beta de i omega n es igual a 1/2 que multiplica a 1 más o menos e a la menos i npi sobre h barra beta por h barra beta por la integral de 0 a h barra beta de g sub beta de tau e a la i omega n tau por d tau, ¿cierto? Este h barra beta se cancela con esto y vamos a obtener que g sub beta de i omega n es igual a 1/2 que multiplica a 1 más o menos
a la menos I, a ver, queda menos I por pi a la n, ¿cierto? Por la integral entre 0 y h barra beta de G sub beta de tau e a la I omega n tau por d tau. Entonces, E a la menos I por pi es igual a coseno de pi, ¿cierto? Más, bueno, menos realmente, menos I por el seno de pi. El seno de cualquier múltiplo entero de pi es 0. Por lo tanto, esto da menos 1. ¿Cierto? Entonces, eh, listo. Entonces, de esta forma ya tenemos una forma general. Es forma general para G de I omega n. Bueno, entonces tenemos G I omega n igual a un medio que multiplica a 1 más o menos eh, más o menos menos 1 a la n por la integral de 0 a h barra beta de G sub beta de tau por e a la I omega n tau por d tau. Y como esto es periódico y par, entonces lo que nosotros digamos que hemos de suponer es que esta integral es simplemente dos veces la integral con la que comenzamos, pero no de menos h barra beta, sino de 0 h barra beta. Es decir, por simetría, esta integral de acá ha de ser igual a la integral de 0 a h barra beta de g sub b de tau e a la i omega n tau de tau, por simetría, ¿cierto? No dejemos eso ahí, que eso es queda muy apeñuscado si ustedes van a leer el PDF. Entonces, lo que nosotros debemos suponer es que eso para cierto n va a ser 2 y para el otro n va a ser 0. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando n es par. Si n es par, recuerden que para bosones es signo más. Ojo, para bosones es signo más. Venga, escribamos esto en esta hojita para poder hacer la tabla. Vamos a hacer una tabla. Es un medio, 1 más o menos, menos 1 a la n, por la integral de 0 a h barra beta de G sub beta de tau e a la I omega n tau por d tau. Vamos a ver una cosa. Entonces, para bosones, y acá vamos a hacer una para fermiones. Recuerden que ese signo que tenemos ahí viene de la estadística, o sea, del conmutador y del anticonmutador. Entonces, para bosones vamos a coger S, lo vamos a coger con un signo menos, perdón, un signo más. G de I omega N. Más menos 1 a la N. Integral de 0 a H barra beta por G sub beta de tau e a la I omega N tau por d tau.
para bosones. Ahora vamos a escribirla para fermiones. Para fermiones G de I omega N igual a un medio que multiplica a 1 menos 1 a la N por la integral de 0 a H barra beta de G sub beta de tau e a la I omega N tau por d tau. Entonces recuerden que esto es una función periódica de tau y que tiene una simetría, ¿cierto? Precisamente por esa simetría, ya sea que G sub beta de tau es par o impar, porque va a ser par para bosones y impar para fermiones, no importa. Cuando integramos de 0 de menos h barra beta, una función simétrica, ¿cierto? Entonces, eh, mm, va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a h barra beta, ¿cierto? Entonces, eso es la integral por simetría. Es decir, sea cual sea el caso, va a pasar esto. Que esta integral va a tener que ser la integral de 0 a h barra beta de g sub beta de tau e a la i omega n tau por d tau. Entonces usted me dice, venga, pero es que la integral de menos un periodo o menos un periodo medios al periodo medios de una función impar es 0. Y entonces yo le digo, sí, por eso es que está este exponencial acá. Este exponencial juega un papel fundamental y ese exponencial tiene que ver con ese n. Entonces ya vamos a ver esto cómo termina funcionando. Yo les voy a hacer una pregunta. En el caso de los bosones, ¿cómo tiene que ser ese n para que esta integral sea igual a lo que hay aquí en verde? ¿Cómo? No escuché. Tendría que ser par. ¿Quién contestó? Sasiri. Sí, Sasiri, tendría que ser par efectivamente. Entonces, así tal cual como había dicho Jalil ahí en el chat. N para el caso bosónico, N tiene que ser par. Ahora, si N es par, si N es una función par, entonces realmente lo que nosotros tenemos, independientemente, es que E a la I omega N tau va a ser par, ¿cierto? Par por par, integral de 0 a h barra beta, entonces, perdón, integral entre menos h barra beta, diferente de 0. Bueno, entonces, ahora, para que esta integral acá sea mm, diferente de 0, ¿cuánto tiene que ser ese n? Si me escriben en el chat, no veo. Para que esa integral para los fermiones sea diferente de 0, ¿cuánto tiene que dar el n? Debe ser impar en este caso. Debe ser impar, ¿cierto? Entonces, eso implica que la frecuencia de Matsubara, omega n, es igual a
Habíamos dicho NP sobre H barra beta para N par. Esto sería para los bosones. O NP, digamos M, pues. N o M. MP sobre H barra beta, N impar para los fermiones. Entonces, cuando uno haya en una teoría de campo que la frecuencia de Matsubara es una frecuencia impar, inclusive si uno no conoce el lagrangiano, uno puede decir que está modelando fermiones. ¿Sí o no? Entonces, y esto tiene una consecuencia dentro de la forma como se evalúan las sumas de Matsubara a las que hicimos de referencia el día de ayer. A ver, ¿dónde hicimos referencia a eso? Esta suma de acá. Esta suma de acá es difícil de evaluar. Lo que nosotros queremos hacer para poder evaluar esta suma es utilizar algún método que nos permita ir de una suma a una integral. Recuerden que estamos trabajando con variable compleja. ¿Qué podemos utilizar nosotros en variable compleja para evaluar una suma usando una integral? Igual eso lo vimos en el curso. Entonces puede que se acuerden, pero el hecho es que hagan la conexión. Lo importante en la teoría de Matsubara es hacer la conexión entre la integral y la suma, por lo menos para hacer las evaluaciones. Bueno, Jalil tiene ideas, vamos a ver. Bueno, era con respecto a la última pregunta, pero con respecto a esta pregunta, Quizás, digamos, poniéndolo sumando como polo de algo, de alguna función y utilizando un teorema integral sobre un contorno específico. No sé, exactamente. idea. Eso es Eso, exactamente lo que hay que hacer. ok. Lo que hay que hacer para poder evaluar esta suma, que se llama la suma de Matsubara, son sumas digamos que en el límite no interactuante. Esto no supone mucho problema, simplemente supone, digamos, por lo menos un poquito de habilidad o un poquito de intuición
Chicos, ¿me pueden escuchar ahí? Sí, profe, ya. Sí, profe. Ah, bueno, sino que sorpresivamente pasó lo que nunca pasa aquí en esta parte del país, y es que se fue la luz. Entonces nos quedamos sin internet. Entonces conecté la tablet a, ¿cómo es que se llama esto? El mobile hotspot del celular, para que por los datos sigamos la clase. Entonces, vamos a ver. La grabación se paró. ¿Alguno de ustedes sabe si uno hace dos grabaciones en la misma sesión? Si, digamos, le graba las dos sesiones o solamente le graba la última sesión. Profe, pues ahí dice que está grabando. Sí, yo también lo que está grabando. Ah, entonces no se interrumpió la grabación. Ah, bueno. Cosa curiosa. Muchas gracias, Melissa. Entonces, como decía el compañero Harbin, entonces hay que utilizar la integral de contorno, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. La integral de contorno o el teorema integral de Cauchy, que nosotros habíamos visto, decía que la integral sobre un contorno cerrado gamma de f de z, de z, si gamma contiene los polos de f de z, esto es igual a 2pi por i, que multiplica a la suma desde k igual a 1 hasta n mayúscula de los residuos, ¿cierto? Entonces, sub k. Es decir, como bien decía el compañero Harvey, entonces si uno puede, digamos que para cada polo, por lo menos encontrar una función que contenga los polos que están representados en esa suma, entonces uno puede, digamos que calcular la suma de Matsubara de esta forma, ¿cierto? Ahora, digamos que las sumas más típicas, yo les voy a más o menos, les voy a contar cuáles son las sumas más típicas que se hacen de esta forma, para que ustedes, digamos, después puedan investigar y puedan elaborar un poquito sobre esta teoría. Cada una de estas sumas típicas que se hacen de esta forma, se tienen que llegar a ellas mediante alguna teoría de campo, ¿cierto? O sea, no se llega así, digamos, tan alegremente que vamos a sumar y ya, no. Entonces eso se llega mediante un procedimiento y se expresa una cantidad, típicamente una susceptibilidad retardada como esa suma. Entonces vamos a ver, por acá tengo una de esas sumas para que miremos a ver cómo es que se hace. Regálame un segundo. Buscando acá las notas que podamos, no la vamos a poder calcular, ¿cierto? Entonces eso está claro, ¿cierto? Entonces, pero alguna cosa vamos a poder hacer. Entonces resulta que, a ver, déjenme, yo miro a ver si de alguna forma podemos, no de pronto formular la teoría de campo como tal, pero por lo menos podemos motivar, digamos que el origen de estas sumas, ¿cierto? Entonces, esa suma que nosotros tenemos ahí es supremamente sencilla y trivial de calcular. ¿Por qué? Realmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, la suma
desde n igual a menos infinito hasta n igual a más infinito de G sub I omega n por E a la menos I omega n tau. Realmente lo único que nosotros tenemos que hacer acá es mirar quiénes son los polos de I de E a la menos I omega n tau, ¿cierto? Y quiénes son los polos de este de acá. Y determinar si existe una función que contenga esos mismos polos y hacer esto proporcional a esa función integrada sobre un contorno gamma en el plano complejo de f de z por dz, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la idea general de calcular este tipo de sumas ahora. ¿Cómo uno puede motivar? Típicamente, esas sumas no son tan simples. Entonces, ¿cuáles son típicamente las sumas que uno encuentra en la teoría de Matsubara? Entonces, por ejemplo, típicamente uno encuentra sumas, por ejemplo, uno encuentra esta suma 1 sobre h barra beta, suma sobre n de g sub sigma, sigma es el spin, de k, i omega n, por g sub sigma de, digamos, cambiemos aquí de vector de onda q por i omega n más i omega m. Ese es un tipo de suma que usted va a encontrar, por ejemplo, en la susceptibilidad de la susceptibilidad magnética de un gas de Fermi. ¿Qué significa eso? Significa que, digamos, cuál es la tendencia que tiene ese gas a magnetizarse en presencia de un campo magnético. Eso es lo que significa la susceptibilidad. Y digamos que eso va a ser diferente a diferentes temperaturas, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos utilizar la función de Green de Matsubara. Otra, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos no la suma de esas frecuencias, sino la resta de esas frecuencias. Entonces tenemos 1 sobre h barra beta, suma sobre n, g sub sigma de k, i omega n, por g sub sigma de q, i omega m menos i omega n. Por ejemplo, otra suma que aparece por ahí que uno pudiera calcular. 1 sobre h barra beta, que multiplica la suma sobre n de, ya ahora tenemos en este caso una función de Green de Matsubara bosónica. Típicamente esas funciones de Green para bosones la expresan con la letra D, ¿cierto? Entonces, y ya no es spin, sino polarización. Entonces, D sub S, ¿cierto? De Q, un vector de onda típico de bosones, ¿cierto? Q, i omega m, por una función de Green de fermiones. Es decir, aquí hay un acoplamiento fermión-bosón en esta suma. G sub sigma de K, i omega m más i omega n. Otra suma típica, digamos, con la que uno se encuentra por ahí en materia condensada. Y otra suma típica es simplemente la suma del producto de dos bosones, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, 1 sobre h barra beta, suma sobre m, perdón, esta es una suma sobre m, esta que tengo acá. Tengo una suma sobre m. Y acá también suma sobre m de d sub s de q1, i omega m por d sub s de q2 y omega sub L más I omega M. Para poder nosotros determinar esas susceptibilidades y determinar las propiedades de polarización del gas, ¿cierto? O determinar las propiedades, por ejemplo, de inestabilidad de el mar de Fermi en los la temperatura de transición de superconductor, el campo magnético crítico del superconductor, todas estas propiedades necesitamos una susceptibilidad, ¿cierto?
Entonces, lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un material magnético y quiero analizar cuáles son las condiciones de la transición de fase ferromagnético para magnético, necesito una susceptibilidad. Esa susceptibilidad se llama la susceptibilidad de Curie, por ejemplo. Y para eso hay que hallar la función de Green de Matsubara. Entonces, en todos esos casos, estos son casos chéveres, ¿cierto? Entonces, para estos casos que son no interactuantes, por lo menos en un límite, entonces, a partir de una teoría, ya sea microscópica o fenomenológica, llegamos a este tipo de expresiones, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero hacer es dos cosas. Quiero mostrarles una teoría fenomenológica mediante la cual uno llega a una expresión como la primera expresión, por ejemplo. No la vamos a poder hacer muy en detalle porque no nos alcanza el tiempo. Y segundo, una vez tengamos esa teoría, les voy a mostrar cómo se calcula la suma. No la vamos a hacer, como les dije, no la vamos a hacer, digamos que con toda la precisión del caso, ¿cierto? Pero alguna cosa vamos a hacer, ¿sí o no? Entonces, vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿qué teoría o a partir, digamos, de qué hamiltoniano nosotros podemos obtener esta primera suma que tenemos acá? Entonces, realmente esa primera suma que nosotros tenemos acá corresponde a la susceptibilidad del gas libre de Fermi, la susceptibilidad magnética del gas libre de Fermi. Entonces, esta susceptibilidad nos va a decir a nosotros si hay un campo magnético aplicado, digamos, cuál es la favorabilidad para que los espines de ese gas de Fermi se alineen con el campo magnético. Entonces, vamos a hablar un poquito de magnetismo. Vamos a suponer que este eje representa el número de partículas en el gas de Fermi. Y este otro eje, por decir, representa el tiempo. Entonces, inicialmente nosotros tenemos que esta línea roja nos va a representar el campo magnético aplicado al gas de Fermi. Para poder, entonces vamos a mirar algo para la teoría de la simetría rota con materia condensada en teoría de campos. Para que exista magnetismo, para que exista superconductividad y este tipo de fenómenos, tiene que haber una simetría que se rompa. Algunas de las simetrías que nosotros conocemos, nada digamos que muy avanzado. Simplemente pensar en las simetrías básicas que uno encuentra en el libro de Sakurai, en el capítulo 4. Time Reversal Symmetry, simetría de invarianza temporal. Simetría de invarianza traslacional, por ejemplo, ese tipo de simetrías. Cuando una de esas simetrías se rompe, se da origen a un nuevo estado de materia agregada que, digamos, guarda su estructura en el hecho de que hay una simetría rota. Para que haya magnetismo se tiene que invertir la simetría de invarianza temporal, ¿cierto? Entonces, y esa simetría la rompes el spin. Entonces vamos a ver una cosa. En ausencia, en este caso no hay campo magnético. Eso significa que hasta este tiempo de acá, esa línea morada o púrpura me va a representar el número de partículas en el gas con spin up, ¿cierto? Y digamos esta línea verde me va a representar el número de partículas en el gas con spin down. Cuando yo aplico un campo magnético, en ese momento, entonces
van a haber unas partículas, cuando yo aplico un campo magnético se rompe la simetría invariancia temporal y van a haber unas partículas que van a tender a alinearse, es decir, su energía se va a reducir debido a la presencia del campo magnético. Entonces, para esas partículas, digamos que va a ser más energéticamente favorable que tengan un spin alineado con el campo magnético, ¿cierto? Que no tenerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ya aplicamos este campo magnético? Es decir, en este instante de tiempo T0, aplicamos un campo magnético. En ese momento, unas partículas van a aumentar su energía, ¿sí o no? Debido la presencia del campo magnético, y las otras van a reducir su energía debido a la presencia del campo magnético. Ahora ya el número de partículas up y el número de partículas down no va a ser igual dentro del gas debido a ese campo magnético. Entonces, por ejemplo, estas partículas up van a tender a crecer hasta llegar a este nivel, y estas partículas down van a decrecer hasta llegar a un otro nivel. El número de partículas sigue siendo el mismo, pero mientras inicialmente yo tenía que n up minus n down era igual a 0, ahora n up minus n down es diferente de 0. Y esto localmente dentro del gas de Fermi crea lo que nosotros conocemos como magnetización, que es la tendencia que tienen los momentos magnéticos de un conjunto de átomos a alinearse en una determinada dirección. ¿Listo? Entonces, esto solo no explica el fenómeno del magnetismo en la materia, pero esto es, digamos que, un modelo sencillo para no explicar por qué posiblemente haya magnetismo en la materia. Para explicar el ferromagnetismo en la materia existen varios modelos, de los cuales los más exitosos para, por ejemplo, metales de transición son lo que se llaman las ondas de spin. ¿Listo? Entonces, con las ondas de spin, nosotros podemos de manera más o menos exitosa explicar la ocurrencia del ferro y del antiferromagnetismo en la materia. Ahora, que los metales de transición tienen una propiedad, que la componente orbital del momento angular es muy débil. Cuando usted se va, por ejemplo, para el magnetismo de los lantánidos o de los actínidos, digamos que usted tiene que cambiar de historia, ¿cierto? Porque la historia del spin y eso ya no le sirve. Entonces ya cuando usted tiene que hacer suma de momento angular esencialmente, ya la cosa cambia, digamos, dramáticamente, y estas teorías de ondas de spin y eso, digamos que ya no funcionan, ¿cierto? La estructura de banda de los materiales para el caso del magnetismo no funciona tan bien precisamente por la simetría rota, ¿cierto? Entonces, ahora este es el concepto de susceptibilidad acá, es cuando yo aplico este campo magnético B, entonces, ¿en qué medida o por qué a unas temperaturas unas partículas se alinean con ese campo magnético y a otras temperaturas no? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué depende el porcentaje de esas partículas de ese gas que se alineen con ese campo magnético? Pues digamos que esa es la pregunta que trata de resolver la susceptibilidad, y naturalmente para eso sí necesitamos conocer la estructura de bandas del sólido, ¿cierto? Entonces, este es, digamos que un pequeño abreboca sobre lo que uno, cómo puede pensar uno sobre el magnetismo. Como les digo, el magnetismo todavía es un fenómeno que no está 100% comprendido. Hay materiales
por ejemplo, los materiales antiferromagnéticos que están basados en el itrio, que se representa con la letra Y, creo que se escribe itrium, no me acuerdo. Los materiales antiferromagnéticos basados en el itrio son materiales antiferromagnéticos que nosotros todavía no le conocemos el porqué del magnetismo, ¿cierto? Tenemos unas, digamos, tenemos unas ideas de por qué podría haber magnetismo en esos materiales y tienen que ver con la forma como el material se magnetiza, se demagnetiza y se remagnetiza en presencia de campos electromagnéticos pulsantes de alta frecuencia, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que tiene que ver mucho con el hecho de que en esos materiales las vibraciones generen componentes de momento angular orbital y que esas componentes de momento angular orbital estén acopladas con el spin, ¿cierto? Entonces parece que por ahí va la cosa. Entonces como un acoplamiento vibración-spin, el que da origen realmente al antiferromagnetismo del litrio, que es un metal. A ver, ¿dónde está el litrio? ¿Está el itrio? No lo veo. Pero ese itrio está por ahí en la parte de la antánida o antínida. En una de esas partes es donde encontramos el itrio. No. Realmente, de hecho, el litrio es un metal de transición, pero pesado. Entonces, esa es la clave, es el peso del litrio, ¿cierto? Entonces, no es un metal de transición liviano, sino que es pesado. Ahora, para el caso lantánido, por ejemplo, nosotros podemos estudiar diferentes átomos magnéticos cuyo magnetismo no está completamente identificado. Es decir, no sabemos cuál es el mecanismo sobre el cual reposa el hecho de que a una determinada temperatura ese material sea un imán, por ejemplo. Entonces, les puedo mencionar varios acá que estoy viendo en la tabla periódica. Entonces tenemos el gadolinio, ese es uno que es interesante y hay algunas cositas que se pueden modelar a lápiz y papel. Y tenemos el disprosio, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, otros átomos magnéticos que son un poquito más pesados, pero que no son ni lantánidos ni actínidos, son, por ejemplo, el turbio. Entonces, el turbio es un material, es un átomo magnético que tiene un momento orbital supremamente grande, es gigantesco, ¿cierto? Entonces, cuando usted, digamos que trata de pensar en el turbio en términos de modelos de spin, digamos que realmente tiene una dificultad notoria, ¿cierto? Porque ahí nosotros no podemos alegremente decir que las propiedades magnéticas del turbio están determinadas por el spin, sino que están determinadas por el acoplamiento del spin y el momento orbital. Entonces, realmente los coeficientes de Clebsch-Gordon, en ese caso particular, su valor, ¿cierto? Y su efecto sobre el espectro energético del átomo, realmente son los que son determinantes dentro de la emergencia del magnetismo de ese átomo. Para eso hay otros métodos, ¿cierto? Entonces, hay un método que se llama Crystal Field Theory y está basado en unos operadores de segunda cuantización que pueden no haberlos escuchado, pero son interesantes, se llaman Stevens Operators. Entonces, en magnetismo hay mucha tela que cortar en el magnetismo, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ahora, para los átomos que son más sencillos, más simples, que tienen menos inconvenientes y todo eso. Entonces, ¿cómo, digamos, exitosamente podemos explicar el fenómeno del magnetismo? Entonces, realmente, ustedes, los que no han visto estado sólido, lo verán en estado sólido, Dios mediante. Se llama Stoner Criterion.
Y esencialmente el Stoner Criteria dice lo siguiente, que el hecho de que haya magnetismo o no depende del valor de la densidad de estados en el nivel de Fermi. Listo. Entonces vamos a hacer simplemente una gráfica sencilla y vamos a pensar en eso. Nosotros ya vimos en el gas de Fermi que para nosotros tener magnetización necesitamos un campo aplicado para que unos electrones se alineen con ese campo y otros no, ¿cierto? Otros se antialineen, pues. Entonces, en esta gráfica yo voy a dibujar acá la densidad de estados. Este de acá va a ser el nivel de Fermi. Resulta que los materiales que no son magnéticos entonces, no, hagamos esto de esta forma. Vamos a hacer una cosa. Esta va a ser el spin up density of states, ¿cierto? O sea, d up of epsilon. Y este va a ser el spin down density of states. Cuando un material no es magnético, a ver, no, yo creo que yo puedo dibujar esto, lo puedo dibujar de otra forma para que haya más claridad. Disculpen ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar la densidad de estados del típico Fermi gas de 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esa densidad de estados es como algo así. Como una semiparábola, pues, ¿cierto? Y vamos a decir que esta parte del eje acá es d up of epsilon. Entonces, densidad de estados, esta es spin up. Spin up density of states. Y esta parte de acá, entonces va a ser spin down density of states. Entonces, esencialmente esto aquí es d down of epsilon. Y es como algo así. Ahora, el eje Y en este caso va a ser la energía. Y digamos que este punto del eje Y es la energía de Fermi. Yo quiero hallar el número de partículas. Ojo a esto. Quiero hallar el número de partículas hasta el nivel de Fermi que hay acá y el número de partículas hasta el nivel de Fermi que hay acá. ¿Cómo hago eso? En general puedo utilizar esta fórmula. Puedo decir que el número de partículas en sigma, ya sea para sigma up o down, es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la densidad de estados A sub sigma de epsilon sobre 2pi. Perdón, hasta más infinito no. Hasta el nivel de Fermi, hasta E Fermi. Ahora, ¿cuándo esa integral es diferente para up y down? Entonces, digamos que esa es la gran pregunta, la pregunta que hizo Stoner, pues, ¿cierto? Entonces, en este caso, en ausencia de un campo magnético, digamos que ese número de partículas es igual para up y para down no habría magnetización. La magnetización, que sería proporcional a n up minus n down, sería entonces igual a 0. Pero digamos que esto claramente no explicaría el ferromagnetismo, porque el ferromagnetismo
como por ejemplo el hierro, ¿cierto? Como por ejemplo el cobalto, son materiales que en ausencia de campos magnéticos tienen magnetismo. Entonces, ¿cómo explica uno de una manera, por lo menos, lo más simple posible, el magnetismo en el hierro y en el cobalto? Vamos a ver qué otra cosa hay por ahí, pero en el manganeso, ¿sí o no? Cobre no es magnético. ¿Cómo explicaría uno eso? Bueno, después de que uno estudia la configuración atómica de esos elementos, entonces uno se da cuenta que es que tienen más electrones spin up en la última capa que spin down o más spin down que spin up, ¿cierto? Entonces, tenemos que una simetría rota entre up y down ahí. Pero Stoner dijo de todas formas, es decir, desde el punto de vista matemático, dentro de el material o dentro del átomo, tiene que existir algo como un campo magnético. Entonces él pensó en lo siguiente: ¿qué tal si, por ejemplo, vemos esto de esta forma? Que la densidad de estados no comience acá, sino que comience acá, en este punto. El punto acá donde comienza la densidad de estados va a ser una constante fundamental del modelo de ese material. Y entonces ahora la densidad de estados queda como algo así. Ahora, cuando usted integra esto, usted lo puede seguir integrando desde más infinito hasta menos infinito, pero pueden pasar dos cosas. Perdón, desde menos infinito hasta la energía de Fermi. Ahora, la energía de Fermi de esta banda en amarillo ya es diferente. Ya no es la misma energía de Fermi que había cuando las dos bandas no tenían polarización de spin. Entonces, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que en el nivel de Fermi, este nivel de Fermi acá que nosotros hemos definido, si nosotros contamos las partículas que hay, digamos, albergadas en la banda spin-up, van a ser menos que las partículas que hay albergadas en la banda spin-down. Por lo tanto, este gas va a tener la tendencia a polarizarse en dirección spin-down y va a tener magnetismo incluso en ausencia de un campo magnético externo. Este valor de energía de acá, Stoner dijo que esto era proporcional a un número de constantes y un conjunto de cosas que, digamos, cuando usted las acopla, le van a dar unidades de campo magnético, y a esa inducción magnética Stoner le llamó BEXC. Esa es la clave para entender el magnetismo de materiales simples, ¿cierto? De materiales donde solamente el spin juega un papel. Ese BEXC se llama B-exchange. Y en la teoría de la materia condensada para el magnetismo, en español esto se llama campo de intercambio. Y es un campo interno que genera el material que desplaza una de las bandas de energía, o digamos rompe esa simetría, y por lo tanto tenemos magnetismo por ese campo interno. Es decir, según Stoner, hay un campo magnético interno dentro del material que rompe la simetría spin-up, spin-down, ¿cierto? Y a ese campo le llamó campo de intercambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de teoría es esta? Esta es una teoría de campo medio. Esta es una teoría en donde si usted tiene, por ejemplo, una suma sobre IJ de J y J, ¿cierto? Por SI.SJ, que es el hamiltoniano típico de Heisenberg. Usted puede escribir esto como la suma sobre I de SI que multiplica, perdón, la suma sobre J de SJ que multiplica a
la suma sobre I de J y J por SI. A esta parte de la suma Stoner le llamó B exchange sub J. Y esto queda como la suma sobre J de SJ punto B sub J exchange. Esta teoría de campo medio, esto es una teoría de campo medio, ¿cierto? Entonces, es una teoría de campo medio, pero de un sistema interactuante. Eso significa que las interacciones de ese sistema tratadas como un campo medio son las responsables del campo de intercambio. Y ese campo de intercambio es el responsable o el que explica a nivel teórico el magnetismo en esos materiales, por lo menos en los metales de transición, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros podríamos decir que hay una susceptibilidad infinita dentro de ese material a ese campo de intercambio. Entonces, esto es una pequeña clase de magnetismo, digamos que no es mucho, pero pues alguna cosa pudimos haber discutido acá. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, que sea preferiblemente breve para poder continuar. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si les surge una pregunta sobre este tema, entonces abran el micrófono y me comentan porque no puedo ver bien el chat. Bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a plantear un modelo genérico, ahora que ya sabemos algo de magnetismo, y ya sabemos que el magnetismo, ojo, el magnetismo de un free electron gas solo existe en presencia de un campo magnético externo. Para que haya magnetismo remanente dentro de un material, magnetismo endógeno, necesitamos interacciones. El magnetismo, es decir, el modelo de Hubbard surge, el modelo de Heisenberg surge del modelo de Hubbard. Entonces, sin el modelo de Hubbard realmente no hay Heisenberg, ¿cierto? Entonces, la constante de Heisenberg realmente se expresa en términos de las integrales de interacción directa e interacción de intercambio de los orbitales de Vanier en un metal de electrones estacionarios o de los orbitales de Bloch en un orbital de electrones con cinemática, ¿cierto? Entonces, pero viene de las interacciones. En general, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, derivar algo así como dynamic spin susceptibility, entonces nosotros comenzaríamos por esto. ¿A dónde uno, digamos, idealmente? Cuando nosotros hablamos de la susceptibilidad dinámica del spin, estamos hablando de magnetismo naturalmente. ¿A dónde quisiéramos llegar? Esa es una buena pregunta. Entonces, ¿a dónde quisiéramos llegar? Nosotros quisiéramos llegar a una susceptibilidad que llamamos susceptibilidad HF. HF significa Hartree-Fock. Una susceptibilidad más menos, porque recuerden que desde el punto de vista más fundamental, el spin medio tiene estas proyecciones. Tiene proyección SZ, proyección S más y proyección S menos, ¿cierto? Entonces queremos hallar una función de correlación entre un spin S más y un spin S menos, y eso nos va a decir cuál es la tendencia que tiene el material a magnetizarse. Entonces, en este caso, nosotros quisiéramos llegar de alguna forma a una susceptibilidad de Hartree-Fock de la forma Chi sub HF más menos de Q, omega igual a I por el magnetón de Bohr
por el gyromagnetic ratio, perdón, por mu sub 0. Mu sub 0 es la constante permitida por el magnetón de Bohr, ahora sí, al cuadrado, dividido h barra por el volumen del material, que multiplica a la sumatoria sobre K de la función de Fermi Dirac, que acá la escribo como N, evaluada en dónde, evaluada en una energía cuyo vector de cuasimomento es K más Q, y los electrones que están en esa banda son electrones spin-up, menos la función de Fermi de una banda de energía EK con electrones down. Solamente el hecho de que tengamos esto acá implica que estamos sacando la diferencia entre dos bandas de electrones spin-up y spin-down, en donde, ojo, para usted poder hacer transición de una banda a la otra, o tiene que absorber un cuasimomento Q o emitir un cuasimomento Q, para poder que se conserve el cuasimomento dentro de la estructura de bandas, ¿cierto? Pero realmente acá estamos sacando una diferencia de spin-up y spin-down. Entonces digamos que esto es intuitivo porque estamos hablando de la susceptibilidad magnética, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por una integral entre menos infinito y t de dt' por E a la I, diferencia de energías EK más Q, up menos EK down, ¿cierto? Más H barra omega, más I delta que multiplica T menos T', y sobre H barra. Cuando nosotros hacemos, digamos que una matemática, o elaboramos matemáticamente sobre lo que tenemos acá, entonces nosotros nos damos cuenta que esta integral de acá, con ese I delta que nosotros tenemos ahí, nos va a dar algo así como una función de Green retardada, como la que hemos venido trabajando en estos días. Y podemos expresar esta susceptibilidad de esta forma. Podemos expresar esta susceptibilidad como mu sub 0 por el gyromagnetic ratio al cuadrado, magnetón de Bohr al cuadrado, sobre H barra por el volumen, por la suma sobre K, que multiplica a la función de Fermi de EK más Q up, menos la función de Fermi de EK down, sobre lo que de esta integral acá, ¿cierto? Entonces, que eso es lo mismo que nosotros hicimos los últimos 2 días. Entonces, ¿qué va a dar ahí? Nosotros ya sabemos de eso mucho. Da H barra omega, ¿sí o no? Más E sub K up menos E sub K, perdón, E sub K down ahí. Espérate un momentico, yo miro una cosa. Aquí, cuando yo hago esta suma, regálame un segundo. Sí, cuando yo hago esta suma, hago K más Q igual a K. Y entonces se cambian los índices de spin. Si yo sí decía que esto me está dando como raro. Disculpen, este spin de acá realmente es spin down ahora. Eso es algo que sale mediante el procedimiento matemático. Y esto realmente ahora es spin up. Listo. Realmente la física no cambia porque simplemente lo que hemos cambiado es la notación del spin, pero el ancho de banda entre bandas spin up y spin down sigue siendo el mismo, A, y B, el concepto de emitir momentum Q o absorber momentum Q sigue estando ahí. Es decir, sigue habiendo una conservación del quasimomentum de la red. Esto es H barra omega K
más E sub K up menos E sub K más Q down más I delta. Entonces, realmente, ¿de dónde sale esto? Entonces, o cómo nosotros podemos, digamos, vincular esto con una función de correlación. Esa es una, digamos que una parte interesante. Si nosotros volvemos a las sumas que yo les había dicho que tenemos en mente, a esta suma, nosotros podemos demostrar, calculando la función de Green de Matsubara para un fermión, nosotros podemos demostrar que 1 sobre H barra beta por la suma sobre K y N de G up de K, y omega N por G down de K más Q, y omega N más I omega M. Esto es igual a la suma sobre K de la función de Fermi evaluado en EK up menos la función de Fermi evaluado en EK más Q down dividido y H barra omega M, ¿cierto? Más E sub K up menos E sub K más Q down. Y por lo tanto, esta susceptibilidad esa susceptibilidad magnética de ese gas que nosotros estamos trabajando, la podemos expresar en términos de una función de Green de Matsubara, ¿cierto? Entonces, vemos que esa es una conclusión obvia de este caso. Ahora, esta parte de la susceptibilidad no tiene IH barra omega, no tiene nada de eso. Realmente, ¿qué es lo que hicimos para pasar de acá a la susceptibilidad? Para llegar acá a la susceptibilidad de Hartree-Fock más menos de Q, omega, lo que nos tuvo que hacer es una transformación de continuación analítica. Listo, entonces realmente nosotros para pasar hicimos que IH barra omega M era igual a H barra omega más I delta. ¿Eso qué significa? Para nosotros pasar de la frecuencia compleja a la frecuencia real. La frecuencia compleja corresponde al contorno de Matsubara y la real corresponde al contorno de Feynman. O simplemente un contorno en el tiempo real. Recuerden que la temperatura también se puede trabajar en tiempo real. Hacemos esta transformación de continuación analítica y llegamos acá. Listo. Así, si nosotros queremos una teoría de campo, para la susceptibilidad, ya habiendo relacionado la susceptibilidad con las funciones de Green de Matsubara mediante esta suma, entonces simplemente podemos decir que la susceptibilidad de Hartree-Fock como función de Q, pero ahora de tau menos tau prima, es simplemente H barra, H barra no, beta, mu sub 0, gyromagnetic ratio, Bohr's magneton al cuadrado, dividido H barra por el volumen, por el valor esperado del producto del producto ordenado en el tiempo. ¿Pero en el tiempo qué? En el contorno de Matsubara, de el producto de un operador de spin que depende del cuasimomento Q más de tau por un operador de spin que depende del cuasimomento menos Q menos de tau prima. Así nosotros podemos expresar la susceptibilidad magnética en términos de una función de Green de Matsubara para los spins, ¿cierto? Entonces ahora, la forma como se llega hasta acá, digamos que es una forma, nos tomaría un poquito de tiempo, pero yo tengo unas notas que
se las voy a hacer llegar donde tengo por lo menos, a ver hasta dónde tengo acá, usando respuesta lineal, como la que vimos en la última clase de la semana pasada de cubo, nosotros podemos llegar a que en el tiempo real, entonces, en real time, no tiempo imaginario, sino tiempo real, la susceptibilidad cae alfa beta, donde alfa puede ser más, menos o zeta, y beta puede ser más, menos o zeta. Si usted calcula todo el conjunto de elementos del tensor susceptibilidad evaluado en Q, omega, esto es igual a I por G sub S al cuadrado por mu sub beta por mu sub B al cuadrado, que es el Bose-Magneton, permitividad dividido H barra al cubo por el volumen, por la integral entre menos infinito y t de dt', un estado lambda, el bracket entre un estado lambda y un estado lambda, de el conmutador entre S super alfa sub q de t y S super beta sub menos q de t' por E a la I omega más I delta por T menos T'. Listo. Entonces, nosotros mediante respuesta lineal de cubo y mediante naturalmente la interacción de Dirac o la imagen de Dirac, esos hamiltonianos en la imagen de Dirac, podemos llegar a este tensor de susceptibilidad. Que realmente el tensor de susceptibilidad cae, ¿cierto? De Q, omega, se puede expresar como una matriz de esta forma. Puede ser, por ejemplo, chi menos menos, chi menos más, chi menos z, chi más menos, chi más, chi más z, chi z menos, chi z más y chi z. Aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa esta componente y esta componente. Esta última componente es la que nos determina cuál es la factibilidad de que los electrones alineen su spin con el eje Z en el caso de que el campo magnético esté en el eje Z. Y la otra, la que nos determina la factibilidad de que en el plano haya magnetización, ¿cierto? Entonces, esto es... ahora, ¿cómo comenzamos para poder llegar acá? Realmente se comienza así. Yo les voy a mandar las notas, pero simplemente les voy a dar una idea. Tenemos un hamiltoniano que es igual al hamiltoniano de los electrones más el hamiltoniano de la interacción entre los electrones. El hamiltoniano de los electrones va a ser igual a un hamiltoniano de un free Fermi gas, que suma sobre K y sigma, D sub K sigma, C sub K sigma daga, C sub K sigma. Este es el de los electrones, y el hamiltoniano de la interacción es igual a un medio por el parámetro de Hubbard por la suma sobre K, K', Q y sigma de C, K más Q daga, bueno, sigma K por C de K' menos Q por sigma barra, bueno, esto también es daga K, por C K' sigma daga, perdón, sigma barra, por C sub K sigma. Listo. Entonces, y ahí están las interacciones, es decir, ahí está el diagrama de Feynman, en esta interacción de acá, el diagrama de Feynman, que dice que si yo tengo dos electrones que vienen con determinado vector de onda,
y dos electrones que después de interactuar, esos dos electrones después de interactuar cambian vector de onda realmente. Q es el vector de onda o el momentum que se ha transferido en la interacción, ¿cierto? Entonces, con estos hamiltonianos comenzamos y lo que después vamos a hacer es que vamos a definir la magnetización o si la magnetización MdR la definimos como menos el gyromagnetic ratio por el Bose magneton dividido H barra por la suma sobre J del spin S sub J o el operador de spin por delta de R menos RJ. Entonces, esencialmente lo que esto dice es que ese operador de spin SJ va a estar creando una excitación de spin o una excitación de magnetización en un punto de RJ con una magnitud de menos G sub S Bose magneton sobre H barra. Listo. Entonces, después de que ustedes, digamos, hayan ya elaborado esta parte, ustedes definen un hamiltoniano para el campo magnético. Es H sub B dt, un hamiltoniano que cambia con el tiempo, que va a ser igual a menos la integral sobre dt es R por la magnetización producto punto con un campo magnético externo, que es el campo magnético sobre el cual nosotros queremos hallar la susceptibilidad, ¿cierto? Y cuando ustedes elaboran, pues ustedes tienen, ya saben cuánto vale esa magnetización, ¿cierto? Cuando ustedes elaboran se van a dar cuenta que esto en general lo pueden expresar como el gyromagnetic ratio por el Bose magneton dividido H barra por la suma sobre J por S sub J punto B sub 0 de RJ por E a la I Q punto RJ menos omega T. Entonces, ese es su hamiltoniano. En este caso, se va a hacer su interacción. Y cuando nosotros tenemos una interacción, entonces nosotros podemos aplicar el formalismo de Dirac o la imagen de la interacción, sencillamente para determinar la respuesta de este operador magnetización a este campo. Este es exactamente, tiene la misma forma del hamiltoniano de interacción que nosotros discutimos el último viernes, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos teoría perturbativa de primer orden en ese hamiltoniano de interacción, en la imagen de Heisenberg, podemos escribir un estado lambda de T como 1 más I H barra, perdón, 1 más 1 sobre IH barra por la integral entre menos infinito y T de el hamiltoniano de interacción H sub B, digamos que en la imagen de la interacción, obviamente, de T, ¿cierto? Por, bueno, esto T' por DT'. Y esto lo multiplicamos por, digamos, el estado fundamental o el estado, un autoestado que nosotros conozcamos, que en este caso va a ser el autoestado del hamiltoniano del free electron gas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese hamiltoniano que ese estado es un estado F. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer es calcular el valor esperado de la magnetización en el estado que evoluciona según el hamiltoniano libre. Es decir, en este estado, evolucionando según el hamiltoniano H sub E. Entonces, un estado, digamos, un estado, no sé, un estado psi, coma T, que vaya a ser igual a E a la IH barra por H sub E por T, que multiplica a lambda T.
que este es el, digamos, la suposición inicial que uno hace cuando trabaja en la imagen de Dirac, ¿cierto? Entonces ahora, cuando ustedes hacen esto, ustedes pueden obtener que a primer orden, después de que ustedes reemplazan todo, ignoran los términos, por ejemplo, les va a quedar acá un producto de hamiltonianos HB super I de T' y HB super I de T2'. Eso lo ignoran porque son, digamos, términos de segundo orden. Haciendo eso, entonces ustedes pueden llegar a que el delta de la magnetización, del operador magnetización. ¿A qué nos referimos con eso? Delta del operador magnetización, nos referimos a la diferencia del valor esperado del operador magnetización en los estados cuando hay interacción, menos el valor esperado de la magnetización en los estados cuando no hay interacción. A eso nos referimos con ese delta. Y entonces, la componente alfa de ese operador, que puede tener componentes X, Y y Z, de R, T, queda igual a I, Gyromagnetic Ratio al cuadrado, Bose Magneton, mu sub 0, sobre H barra al cubo, por la suma sobre I, J y beta, donde beta es otro índice de componente, ¿cierto? Es otro índice de componente, por la integral entre menos infinito y t, de dt', por el valor esperado. Bueno, este valor es, sí, esto yo creo que nos cabe acá. Entonces esto sería lambda t, bueno, lambda t', mejor dicho. Lambda t', regálenme un segundo, yo reviso una cosa. Lambda t', no, lambda t' no. F. Entonces, estos estados al que le conocemos las autoenergías por, bueno, aquí este bracket entre estos estados F, que son los estados base del gas de Fermi, y aquí tenemos el conmutador entre dos operadores de spin, S sub I super alfa de T y S sub J super beta de T'. ¿De dónde es que aparecen en la forma de la susceptibilidad estos mismos estados? ¿Cómo aparecen en esa forma de la susceptibilidad de Matsubara con Q? Porque hacemos la transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces reemplazamos estos S sub I de T por su equivalente de Fourier. Equivalente de Fourier en el espacio, ojo, en el espacio. Porque estamos transformando de I a Q, no de T a omega. ¿Listo? Entonces, esta parte la multiplicamos por delta de R menos RI por E a la IQ.RI. No, esto es RJ, porque ese es el punto donde está la magnetización y el campo magnético. Por E a la menos I omega más I delta, que multiplica a T' por la componente beta, porque estamos escribiendo esto en componentes del campo magnético evaluado en RJ. Entonces así, después de elaborar en esto, elaboramos ahí un poquito y nosotros vamos a poder obtener esta forma de la susceptibilidad que tenemos acá. Entonces eso se los voy a pasar yo en las notas para que ustedes puedan hacer digamos, el recorrido correspondiente. Listo. Ahora, por último, entonces, como ya sabemos que esto tiene una conexión, esta parte del magnetismo y de la susceptibilidad magnética tiene una función, una conexión con la función de Green de Matsubara. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la suma? Nosotros queremos calcular esa suma. Si a nosotros nos salen con una suma, ¿qué hacemos? Entonces vamos a mirar la primera suma. Listo. Entonces la primera suma, que es
1 sobre h barra beta suma sobre n de g sub sigma de KI omega m, ¿cierto? Por g sub sigma de Q, I omega n más I omega m. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Realmente, nosotros lo que tenemos es que pensar primero que todo quiénes son los polos de esto. Y después de que nosotros sepamos cuáles son los polos de esto, entonces necesitamos obtener una integral cuyo integrando tenga esos polos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, realmente, yo simplemente les voy a dejar el problema planteado. Si yo reemplazo aquí las funciones de Green de Matsubara de los fermiones, que son fáciles de calcular, esto queda 1 sobre h barra beta por la suma sobre n, ¿cierto? De 1 sobre 1 sobre h o i h barra omega n menos e k sigma. Esa es para la primera función de Green. Y para la segunda función de Green tenemos 1 sobre i h barra omega n más i h barra omega m menos e sub q sigma. Esa e sub q sigma y esa e sub k sigma no son necesariamente la misma función evaluadas en diferentes cuasimomentos. Realmente son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es una función que tenga, necesito una función que tenga como polos Zn igual a i h barra omega n. Ahora, nosotros podemos decir que esa función es la función de Fermi. Ustedes pueden revisar esto. Yo esto se los voy a pasar en las notas, pero simplemente pues les doy la idea para que ustedes después la cocinen con más calma. La función de Fermi f, n sub f de z igual a 1 sobre e a la beta z más 1. Observen que el denominador de la función de Fermi solo se hace 0 cuando el argumento de la función de Fermi es complejo. Si ese argumento de la función de Fermi es complejo, entonces nosotros podemos decir que esta función de Fermi tiene estos polos, ¿cierto? Entonces, realmente este valor anula la función de Fermi, ¿cierto? Donde omega n, naturalmente, ustedes saben que tiene que ser n por pi sobre h barra omega n, donde n, para el caso de Fermi, es un número impar. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que necesitamos una función que tenga esos polos, y ojo con esto, y que el residuo sea este de acá. Entonces, no es solamente una función que tenga esos polos. Cuando calculamos el residuo de esa función en esos polos, sea igual a 1 sobre h barra beta, o en este caso, menos 1 sobre h barra beta. Entonces, por eso, realmente esta suma de acá, nosotros la podemos expresar según la integral de Cauchy como menos 1 sobre 2pi por i por la integral entre, bueno, sobre el contorno que contenga esos polos, ya les voy a mostrar cuál es el contorno, sobre el contorno que contenga esos polos, y dz por n sub Fermi dz, que multiplica a 1 sobre z menos e sub kz, e sub k sigma, perdón, por 1 sobre z más i h barra omega m menos e sub q sigma.
¿Cuál es el chiste de utilizar esto? Y esta es la última parte, ya voy a acabar con esto y esto es importante. Entonces, que pongan atención a esto, si están interesados en trabajar con esto, este punto es importante. Ese contorno gamma en el plano complejo ha de encerrar los polos de la función de Fermi, más no los polos de las funciones de Green. Solamente los polos de la función de Fermi, porque son los polos de la función de Fermi los que dan como residuo 1 sobre h barra beta. Por lo tanto, ese contorno gamma, si nosotros graficamos los polos, entonces, por ejemplo, ¿dónde están los polos acá? Entonces, tenemos un polo en Z igual a E sub K sigma. Y tenemos aquí otro polo en Z igual a E sub Q sigma menos I H barra omega M. Entonces, este sí tiene una parte compleja. Y tenemos todos los polos de la función de Fermi. Entonces, si graficamos en el plano complejo, parte imaginaria de Z, por ejemplo, parte real de Z, entonces vamos a tener estos dos polos que yo no quiero que el contorno encierre, ¿cierto? Yo quiero que el contorno encierre unos polos que me den como resultado un residuo menos 1 sobre h barra beta. Entonces acá tenemos este polo en E sub K sigma y tenemos otro polo por ahí en algún lado, por ejemplo acá, que va a ser E sub Q sigma menos I H barra omega M. Entonces tenemos esos dos polos. No queremos que el contorno encierre esos polos, queremos que el contorno encierre estos polos de acá, que son múltiplos impares de pi sobre h barra beta. Esto es pi por h sobre h barra beta. 3pi sobre h barra beta. 5pi sobre h barra beta. 7pi sobre h barra beta. 9pi sobre h barra beta. Bueno, acá, menos pi sobre h barra beta. Menos 3pi sobre h barra beta. Menos 5pi sobre h barra beta. Menos 7pi sobre h barra beta, menos 9pi sobre h barra beta y así. Entonces, las frecuencias, lo que yo quiero es que ese contorno gamma me encierre todas estas frecuencias impares. Por lo tanto, voy a elegir como contorno, voy a elegir a este de acá. Un contorno en esta dirección y que contenga todos esos polos encerrados. Este es mi contorno gamma. Ahora, si ustedes se hacen la pregunta y dirán, bueno, y en el caso de que nosotros estemos calculando, por ejemplo, la suma de Matsubara para el producto de funciones bosónicas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los polos que tiene que encerrar mi contorno? Pues en ese caso, los polos que tienen que encerrar su contorno para poder calcular esa suma mediante esta integral son polos que sean múltiplos pares de la frecuencia pi sobre h barra beta. O sea, un polo acá en z igual a 0. Otro polo acá en 2pi sobre h barra. Otro polo acá en 4pi sobre h barra. Otro polo acá en 6pi sobre h barra. 8pi sobre h El barra. examen creo que es la otra semana, el viernes, pero hay una complicación. Él dice que uno tiene que poner la... No le entiendo, Jalil. No, qué pena, es que me acabé de conectar y tenía el micrófono abierto. Ah, bueno. Entonces acá tenemos menos 2pi sobre h barra, menos 4pi sobre h barra, menos 6pi, menos 8pi, menos 10pi. Entonces así es como nosotros determinamos la forma para evaluar esas sumas, ¿cierto? Entonces colocamos ya sea la función de Fermi o la función de OC y dependiendo de cómo sean los polos de esas funciones de Green que yo estoy evaluando acá, ¿cuál es el polo, cuál es el importante? El importante es I, h barra omega n, porque la suma que estoy haciendo la estoy haciendo con respecto a n. Si esa frecuencia omega n es una frecuencia de Matsubara para un fermión, entonces utilizo los polos que están ubicados en
en posiciones impares o en múltiplos impares de pi sobre h barra beta. Pero si esta frecuencia que me interesa a mí es una frecuencia de Matsubara para un bosón, entonces utilizo en esta integral la función de Bose-Einstein y utilizo como polos los polos que estén ubicados en posiciones que sean múltiplos pares de pi sobre h barra beta. Así es como se calculan esas sumas. Digamos que hasta el momento, eso es lo que les puedo, digamos, eso es lo que les puedo enseñar sobre, lo que les puedo enseñar sobre las funciones de Green. Queda mucha tela por cortar sobre funciones de Green de Matsubara, ¿cierto? Yo tengo entendido, por ejemplo, que Jalil está interesado en estudiar las funciones de Green de Matsubara para el caso de transiciones de fase. Para llegar allá todavía falta. Para llegar allá hay que construir una integral funcional, hay que construir la acción en términos de estados coherentes, y esa funcional de acción, a partir de esa funcional de acción hay que establecer una relación con la función de partición y con la energía libre, y a partir de ahí hallamos la transición de fase, ¿cierto? Entonces, pero para eso, digamos que este es el comienzo, hacer todas estas cosas. ¿Qué les puedo decir yo? Entonces, yo les voy a avisar cuando vaya a hacer el video de la función de susceptibilidad, o sea, todo el video completo con cada detalle procedimental, la función de susceptibilidad magnética para el gas de Fermi, la función de susceptibilidad para el superconductor de tipo onda S, y la función de susceptibilidad para los plasmones en materiales polarizados, ¿cierto? Y después voy a hacer un video, pero entonces lo hago antes, sobre la función de Green para el modelo de Hubbard atómico y para el modelo de Hubbard en un reservorio térmico, que son dos funciones de Green diferentes. La primera se puede calcular de manera exacta en un ensamble microcanónico, y la otra no se puede calcular de manera exacta en un ensamble gran canónico. ¿Listo? Yo creo que con eso podemos terminar la discusión que tenemos sobre funciones de Green. Como les digo, esto simplemente es una breve